Tenemos vía Skype al señor Robin Guittard, quien es experto encargado de temas de Amnistía Internacional en el Caribe, a quien agradecemos que nos acompañe temprano porque ya lo veníamos diciendo desde antes. Estamos conversando respecto a este informe de Amnistía Internacional que pone muy mal en temas de derechos humanos no solamente al país, sino al mundo. ¿Qué tanto hemos retrocedido en base a tu experiencia, Robin, en cuanto a derechos humanos en el mundo y sobre todo en América Latina? Hola Elisa, Franklin y Altagracia. Un saludo desde la Ciudad de México y gracias por tenerme esta mañana para hablar un poco sobre entonces la presentación del informe anual de 2016 de Amnistía Internacional, en el que sí estamos notando retrocesos muy importantes a nivel del mundo en términos de derechos humanos y en particular de ataques a sistemas de protección de los derechos humanos, en particular en países de Europa o de Norteamérica, en la situación de lucha contra el terrorismo, que están pasando cada vez más leyes que están atentando a la privacidad, derecho a la privacidad de la gente, y eso es una preocupación que es cada vez más importante, pero también estamos resaltando el papel de la ONU, que desea una reforma urgente porque no ha sido capaz de poder en temas como crisis de Siria o de otros países de la región en que estamos notando violaciones muy graves a los derechos humanos, pues de poder proteger a las poblaciones civiles. En las Américas, las Américas todavía estamos en esta situación en que los derechos humanos están muy bien en papel, pero todavía no se está traduciendo por una realidad en la vida de la gente, por la inmensa de la gente de esta región, por la situación de pobreza, por la falta de justicia, la impunidad que sigue siendo muy importante hacia grupos discriminados en las Américas, por la situación de industrias extractivas que también están atentando sobre la situación de los derechos humanos. Eso es un poco más o menos el panorama a nivel regional y podemos platicar un poco más sobre Dominicana y el Caribe. El caso de la pérdida de vida, la muerte de ciudadanos de manos de agentes de la autoridad pública, policía, Fuerzas Armadas, allá en México y en los otros países de Latinoamérica, ¿qué información tiene? ¿Cada caso es manejado individualmente o se hace un al por mayor como en República Dominicana? No, es uno de los problemas más importantes a nivel de la región de América Latina y el Caribe, la situación de abusos policiales, que incluye en muchos casos casos de tortura, de ejecuciones extrajudiciales, de detenciones arbitrarias, hasta de desapariciones forzadas. En México estamos viviendo una crisis a nivel de desapariciones forzadas, estamos en los decenas de miles en los últimos 10 años en México, pero es una situación también muy presente en el Caribe y en particular en la República Dominicana, y es uno de los puntos principales de nuestro informe anual este año sobre el país, de decir que eso ha sido un año 2015 de intentos fallidos sobre los derechos humanos en la República Dominicana. Quizás seguramente por por preocupaciones de reformas fines electorales, se ha dejado hacia atrás y al lado muchas problemáticas de derechos humanos en la República Dominicana el año pasado, y cosas que eran prioritarias, como la ley de reforma de la Policía Nacional, que nunca se ha enviado al Congreso, el plan de naturalización para las personas que fueron afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional de 2013 también se quedó corto. Muchas personas no pudieron inscribirse en ese plan de naturalización. La ley de salud sexual y reproductiva tampoco no fue presentada al Congreso. La Cancillería había iniciado un plan de derechos humanos con la sociedad civil que nunca fue presentado. Entonces, ha sido un año de intentos fallidos y es una pena de haber perdido un año en República Dominicana con necesidad de reformas tan importantes. Me gustaría saber, Robin, al principio de esta conversación tú hablabas sobre cómo se había debatido el papel de la ONU como regulador de derechos humanos o como presión para que los países miembros puedan gerenciar los derechos humanos en sus diferentes naciones. En América Latina también se ha debatido mucho sobre el papel que debe jugar la OEA en ese mismo sentido.
¿qué crees sobre el tema de estos organismos internacionales que tienen que ser, que tienen que garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y que los países no les reconocen ese tipo de gestión? Sí, creo que directamente la situación de América Latina es también muy interesante hacia la relación entre sistemas de protección de derechos humanos y los estados. Y como dices, también en América Latina hemos sido testigos de cómo el sistema de protección, por ejemplo, de derechos humanos de la Comisión Interamericana o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido el blanco de ataques en los últimos años y de una voluntad política muchas veces de debilitar el sistema. La República Dominicana no está fuera de eso, bien al contrario, ha sido uno de los últimos países de la región que claramente a través de la sentencia de 2014 del Tribunal Constitucional que intenta quitar la autoridad de la Corte Interamericana sobre la República Dominicana, o sea que intenta de quitar a los ciudadanos y a las ciudadanas dominicanas y a la gente que vive en el territorio dominicano de tener acceso a un órgano supranacional para defender sus derechos humanos, para conseguir justicia, pues sí, obviamente es muy preocupante, porque esos sistemas de derechos humanos a nivel regional o internacional son sumamente importantes en proteger, promover los derechos humanos de todos sin ninguna discriminación. En cuanto a la impunidad, ¿es un tema de derechos humanos para Amnistía Internacional? Sí, claramente, porque necesitamos sistemas de justicia fuerte, independiente, que puedan ser el garante de los derechos humanos de la gente. El sistema de justicia es un elemento clave en la protección de los derechos humanos, porque permite al Estado de rendir cuenta cuando el Estado viola los derechos humanos y de también dar reparaciones a las víctimas de esas violaciones. Y es un punto también que en Dominicana hemos visto que el año pasado ha sido débil y en particular en casos que son relacionados muchas veces a la policía, abusos por parte de la policía. Todavía estamos esperando justicia en casos de desapariciones forzadas que se supone fueron cometidos por la policía, como Juan Almonte Herrera en 2009, o otro muchacho que fue desaparecido supuestamente en un cartel policial en 2013. Pero también nos damos cuenta que muchas veces en la República Dominicana hay impunidad cuando se trata de grupos que son históricamente marginalizados, que son discriminados. Hablamos de mujeres, por ejemplo, de las mujeres que son muchas veces tienen obstáculos en acceder a la justicia, pero también poblaciones como las personas LGBTI o la población migrantes. Estamos a un año, por ejemplo, de la muerte de este migrante haitiano en Santiago que fue encontrado ahorcado. ¿Qué se supo? No se supo nada de la investigación policial. Estamos a un año, hay impunidad. Que la madre de Esperancita, que murió en 2013 porque le fue negado un aborto cuando tenía leucemia, todavía está esperando justicia. Okay. Entonces, hay problemas también de impunidad. Robin, ¿hay alguna alusión, algún capítulo dedicado a la libertad de expresión, a la derecho a reunión en Cuba o en Venezuela en el informe? Sí, claro. Obviamente tenemos un capítulo sobre Cuba, sobre Venezuela. Sí, sobre Cuba una de nuestras preocupaciones más importantes desde varias décadas es obviamente la situación de represión hacia cualquier voz que sean disidentes contra el gobierno cubano y pero más allá ese sistema de limitaciones fuertes a la libertad de expresión en Cuba, la libertad de la prensa, y que sigue siendo un tema de mucha preocupación. Pero esperamos que también esta nueva dinámica en la que está Cuba, en particular ahora con la visita anunciada del presidente de Estados Unidos el próximo mes, pues que Cuba no solamente se va a abrir a temas económicos, a inversiones económicas ahora en los próximos años, pero también a un mayor respeto de los derechos humanos, a una mayor rendición de cuentas sobre la situación de derechos humanos y que se respete las opiniones que sean diferentes del gobierno sin que temor de represión. ¿Y sobre Venezuela?
Sí, sobre Venezuela también, obviamente, que es una situación diferente de la de Cuba, pero estamos destacando, obviamente, también la cuestión de presos de conciencia, de presos políticos que estamos pidiendo su liberación, en particular líderes políticos que fueron arrestados durante las manifestaciones hace ya varios meses. Y obviamente la necesidad de que los ataques contra la prensa pues cesen en Venezuela y otros países de la región. Y ya para finalizar, Robin, en nuestros países en los países en sentido general, cada vez más se habla sobre temas de derechos, sobre democracia. ¿Por qué hemos retrocedido tanto si la ciudadanía está cada vez más consciente de la necesidad o de exigir sus derechos por un lado y por el otro lado de que se debe garantizar el sistema democrático para poder avanzar sobre todo en los países menos desarrollados? Sí, bueno, no sé si objetivamente, viendo la situación de los derechos humanos, que sea en la República Dominicana o en el Caribe, hacia una mirada de varias décadas, podemos hablar de un retroceso, pero lo que estamos viendo, a lo menos para la República Dominicana este año, es una situación que se estancó. Pero sí, la situación de subdesarrollo, de pobreza, sigue siendo un desafío muy importante para la protección y la promoción de los derechos humanos en una región como en el Caribe, pero también de desigualdad muy fuerte. Entonces, la justicia, por ejemplo, el acceso a la justicia, que puede permitir muchas veces en América Latina el dinero, la riqueza o el poder, pues sigue siendo negado a millones de personas solamente por su situación de pobreza y económica. Y eso también es importante, porque los derechos humanos son universales, y no solamente es libertad de expresión o derechos civiles y políticos, pero también es derecho a la vivienda, derecho a la alimentación, derecho al agua, servicios sociales, etcétera. No ser víctima de desalojos forzosos, esos son también derechos humanos, y las primeras víctimas son la gente pobre, y en particular en América Latina, la región que sigue siendo la más desigual del mundo. Bueno, muchísimas gracias, Robin, por haber estado con nosotros en esta mañana. Gracias a ustedes.